Hola, en este video vamos a ver un flujo de trabajo muy simple eh, para realizar un fotomontaje partiendo desde una fotografía en formato CR2, ¿ya? Una fotografía en formato RAW. Para eso, primero vamos a buscar la fotografía, ¿cierto? En este caso yo la tengo acá. Así está la fotografía. La abro con mi Photoshop. Dentro de Photoshop se va a abrir con el programa Camera Raw, que es este, ¿cierto? Acá voy a hacer algunos ajustitos de lente, como por ejemplo activar las correcciones de perfil de lente, que en base a la información que trae la foto de modelo de lente, eh, marca, va a hacer correcciones de distorsión de lente y de viñeta. En caso de que existiera aberración cromática, que es ese halo de color que aparece sobre todo por el borde de objetos muy brillantes, podríamos activar esto también para hacer, em, digamos, eliminar esos halos de color, que es la aberración cromática, y finalmente enderezar para el caso de fotos donde tenemos líneas marcadas horizontales, verticales y hay nivel también que nos serviría para enderezar esas líneas, ¿ya? En las versiones más nuevas de Photoshop, esta pestaña de enderezar viene como una herramienta más del panel de herramientas acá arriba y se llama transformar. ¿Ya? En mi versión viene junto con los ajustes de lente como pestaña manual, y aquí está enderezar y todos los botones permiten hacer las diferentes operaciones de enderezamiento. Luego de hacer correcciones de perfil de lente, nos vamos a los ajustes básicos. Acá hacemos balance de blanco utilizando el cuentagotas, pinchando en algún gris neutro. Ahí, por ejemplo, pinché justo en esa parte. Hace algunos balances de blanco. También tenemos la opción de utilizar cualquiera de estas opciones, o si no, también podría ser manualmente trabajando con la temperatura y el matiz. Después tenemos ajustes de exposición, contraste, iluminaciones, sombras, blancos y negros. En este caso la foto está un poquito subexpuesta, por tanto vamos a aumentar un poquito la exposición, ¿ya? Si nosotros hacemos doble clic con Shift presionado, el Camera Raw nos propone un ajuste de disposición automático, que nos puede parecer o no. A mí en este caso me parece que queda un poquito sobreexpuesto, entonces lo voy a dejar un poquito más bajo. Ahí podría ser, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos valor de contraste, ustedes ya saben de qué se trata el contraste. Iluminaciones, que nos va a permitir bajar un poco el nivel de las iluminaciones. Fíjense sobre todo en la parte de la blanca de la polera de la niña, como la puedo oscurecer o aclarar aún más. ¿Ya? Cuando hagamos estos ajustes, tengamos siempre activado las alertas en el histograma, las alertas de recorte de blanco y la alerta de recorte de negro. La de recorte de blanco va a aparecer en rojo las áreas que se están quemando, y la de recorte de negro va a aparecer en azul las áreas que se están empastando. Em, con iluminaciones decíamos, entonces podemos oscurecer o aclarar las zonas más iluminadas. Con sombra podemos oscurecer o podemos aclarar las zonas más oscuritas. Y acá hacemos que el blanco se nos oscurezca o se nos intensifique, y acá el negro se nos oscurezca aún más. Ahí por ejemplo ya me estoy pasando un poquito de la raya, o se nos aclare el negro. ¿Ya? Tenemos la claridad, que nos va a permitir hacer contraste local de pequeños detalles. La intensidad, que nos va a aumentar la saturación, eso quiere decir la intensidad del color, especialmente en lugares donde hay colores menos saturados. Donde hay colores saturados no va a aumentar tanto la saturación, a diferencia de la saturación, que satura todo.
Adicionalmente podríamos trabajar con las curvas, aumentar el nivel de enfoque, quitar ruido si es que existiera. En este caso prácticamente no hay ruido. Se tomó con una ISO bajita la foto, entonces no tenemos prácticamente ruido. Em, Ahí para quitar ruido de luminancia y también para quitar ruido de color. Por acá tenemos algunos efectitos de color que podemos trabajar con la luminancia de los diferentes grupos de colores, la saturación para los diferentes grupos de colores y la tonalidad que se puede modificar en cada uno de los diferentes grupos de colores. Vamos a quedarnos más o menos con esto. A ver, vamos a bajar un poquito aquí la, la luminosidad en las zonas más oscuras para resaltar más el contraste, hacer un poquito más de contraste. Y ahí estamos. Ya, es todo lo que vamos a hacer. Y vamos a usar el pincel de ajuste que nos va a permitir pintar ajustes, que ajustes cualquiera de estos ajustes que aparecen aquí, puede ser uno o varios de ellos. En este caso vamos a pintar un poquito de luz por el borde del pelo. Entonces vamos a disminuir el tamaño de nuestro pincel. Vamos a pintar por acá. Ya. Acá fíjense que quedó medio zuloso, es porque mi último ajuste que hice tenía que ver con la temperatura, pero voy a cambiar la temperatura a más cálido y voy a aumentar también un poquito la exposición para que se nos ilumine un poquito más la zona del borde del cabello ahí, ya, como se veía sin el ajuste, como se ve con el ajuste. Una vez que hacemos, vamos a aumentar también un poquito acá el valor de las iluminaciones, un poquito más, ahí, y eso sería un pelín más la temperatura hacia el amarillo para ese borde del pelo. Así se veía sin el ajuste y con el ajuste. Ok. Acá ya tenemos más o menos hechos todos los ajustes que queremos y nos vamos a abrir imagen. Hasta ahí dejamos Camera Raw y ahora esto se nos va a abrir en Photoshop. Ya, acá tengo abierta ya mi foto en Photoshop, ¿cierto? Acá puedo utilizar herramientas que son exclusivas de Photoshop. Y lo que quiero hacer es tomar a esta línea y pegarla en una foto distinta, que es esta. Acá he tenido el cuidado de que la iluminación en una y otra foto sea más o menos similar, ¿ya? Este es como una iluminación sol de tarde que da una luz lateral, ¿cierto? Y acá también tenemos una iluminación de sol de tarde que también da una luz más bien lateral. Fíjense que en los techos de las casas acá, esto es Santorini en Grecia, no están iluminados, sino que más bien están las caras laterales de las diferentes casas aparecen iluminadas, muy similar a lo que pasa con la iluminación que tiene la foto de la chica. Entonces vamos a seleccionar a la chica utilizando la herramienta de selección rápida en primera instancia. Voy a cerrar eso. Y esto trabaja con un pincel que se va arrastrando por la figura y la selección se va expandiendo automáticamente. Para cambiar el tamaño del pincel, que está muy pequeñito, en Windows aprieto la tecla Alt más el botón derecho del mouse y me muevo de izquierda a derecha para cambiar el tamaño. De izquierda se achica, a derecha se agranda el tamaño del pincel y de arriba a abajo
cambio la dureza. Hacia arriba la dureza se hace más suave y hacia abajo se hace más duro el contorno del pincel. Voy a quedarme con un pincel más o menos de ese porte y vamos a ir arrastrando entonces por encima de la foto de la niña. Así es como va trabajando entonces el pincel de selección rápido. Vamos a pasar con mucho cuidadito para que no se nos escape tanto la selección. Y aquí, para deseleccionar partecitas que sobran, vamos a apretar la tecla Alt, el pincel se nos cambia a un signo menos y ahí podemos ir restando selección. Ok, ahí sumamos. Ahí tenemos una selección en bruto. Vamos a revisar qué forma o cómo nos ha quedado la selección activando la máscara de selección. Ya, la máscara nos va a mostrar, en este caso está mostrando en un color el área seleccionada. Esto yo lo configuro haciendo doble clic en el botón de máscara y puedo hacer que el color me muestre las áreas seleccionadas o las áreas de máscara, que serían las áreas de fuera de la selección. En este caso a mí me sirve que me muestre con color en una opacidad del 30%, me muestre las áreas seleccionadas. Ok, entonces vamos a activar la máscara y aquí yo puedo revisar con mayor detalle cómo ha quedado el borde de mi selección. En algunos casos está bien y en otros no mucho. Vamos a utilizar la herramienta pincel. Vamos a intercambiar el color frontal con el color de fondo. Necesitamos el color frontal en negro, entonces vamos a apretar la tecla X para que esto se intercambie. Y estando en negro yo puedo ir pintando para ir corrigiendo un poquito más la selección. Vamos a pintar también por acá. Vamos a cambiar un poquito más la dureza del pincel. Ahí. Ya. Vamos a pasar por acá también. Ahí. Vamos a repasar por ahí el borde. Por acá también. Más o menos así. Ya. Vamos a desactivar ahora la máscara y el último paso aquí, vamos, nos queda un pedacito de más. Vamos a, para borrar, tenemos que cambiar color frontal a blanco, por tanto apretamos X para que se intercambien ahí los colores. Y vamos a borrar toda esa parte. Salimos de la máscara y ahí tenemos nuestra selección actualizada. Vamos a aplicar una herramienta que sirve para mejorar un poquito el contorno de la selección, que lo encontramos en el menú selección y se llama perfeccionar borde. En las versiones más nuevas de Photoshop se llama seleccionar y aplicar máscara. ¿Ya? Y acá encontramos algunos
controles que nos van a permitir mejorar bastante el borde de nuestra selección. Controles como por ejemplo suavizado, el radio, mucho, vamos a aumentar un poquito el contraste, vamos a poner radio inteligente a ver si mejora más. Sí, por ahí como que está mejorando un pelito más nuestra selección. Descontaminar colores, dice acá. Por ahí. Y ahora nos vamos a ir a OK. Tenemos a la niña ahí. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Ups, había otra cosa en el portapapeles. Acá en perfeccionar borde o como se llaman las versiones más nuevas, seleccionar y aplicar máscara, podemos suavizar un poquito la selección bajando con este regulador, aumentar el radio, descontaminar colores, vamos a trabajar también un poquito con el contraste, entre otras cosas. Vamos a darle OK. Se nos genera una copia de la foto original con una máscara. ¿Ya? Para revisar la máscara, apretamos la máscara teniendo presionada la tecla Alt. Ahí está nuestra máscara, ¿cierto? Para salir nuevamente presionamos ahí con tecla Alt presionada. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar esta máscara, llevarla al papelero. Y acá donde nos pregunta qué queremos hacer, le vamos a decir aplicar la máscara para que al eliminar la máscara se produzca el recorte de la niña. ¿Ya? Y ahí nos queda la niña recortada. Vamos a seleccionar a la niña y la vamos a copiar con control C y vamos a abrir una foto que es esa, donde la vamos a pegar. Si se fijan, acá la pegó. La foto de la niña es mucho más grande que la foto de fondo, por tanto vamos a tomar la capa de la niña, vamos a hacer control o comando T, ¿ya? Nos alejamos un poquito con el zoom out y
acá, siempre teniendo Shift presionado cuando escalamos. Apretamos Shift y escalamos un poquito. Más o menos por ahí. Ya. Y para cerrar damos Enter. Ya. Acá ya se habrán dado cuenta que hay un pequeño detalle. El sol está llegando por el lado izquierdo y digamos a las casas llega por el lado izquierdo y la niña tiene el sol por el lado derecho. ¿Qué se puede hacer en este caso? Seleccionamos la capa de la niña, nos vamos a imagen, perdón, a edición transformar, y acá en transformar, que nos va a permitir transformar nuestras capas. Hay diferentes operaciones: escalar, rotar, secar, distorsionar, perspectiva, deformar, rotar 180 grados, rotar 90 grados, rotar 90 grados a la derecha, a la izquierda, y aquí hay una muy útil que es voltear horizontal. Ahí se nos volteó la imagen horizontalmente. Ahí nos quedó la niña para el otro lado, con el sol dándole por la izquierda, igual que a las casas que hay en el paisaje. Vamos a limpiar un poquito el bordecito. Ahí nos queda un poquito de verde todavía. Ahora también nos quedan unos mechones un poquito raros. Vamos a, esta vez directamente con el borrador. Recuerden, en PC es tecla Alt, botón derecho del mouse, nos movemos de izquierda a derecha para agrandar o achicar el pincel, y de arriba a abajo para hacer que el pincel esté más duro o más blando. Vamos a pasar un poquito por ahí. Vamos a aumentar un poquito, sí, la opacidad de nuestro borrador. Y sí. Ya. Vamos a pasar por ahí. Por ahí. Por acá. Ahí fue el chancho. Para tirar una pincelada en línea recta hay un truco. Hacemos un clic con el pincel, apretamos la tecla Shift y tiramos un segundo clic. Y fíjense cómo se tira una pincelada en línea recta. Por ahí ya más o menos tenemos a la niña recortada. Vamos a traer otros elementos a la escena. Para eso vamos a abrir esa foto. ¿Ya? Y acá voy a utilizar un método distinto de selección para sacar este planeta. Voy a trabajar con la herramienta de pluma, asegurándome que estoy trabajando en modo trazado. ¿Ya? Y acá voy a dibujar un trazado por todo el borde de este planeta. Con clic simple hago puntos de esquina y con clic y arrastrar creo puntos con curva. Clic y arrastro, puntos con curva. Clic simple, punto de esquina. Clic arrastrar, punto de curva. Clic simple, punto de esquina. Clic arrastrar, punto de curva. Y cierro finalmente en el punto desde donde había partido. Para editar la forma de mi trazo hay un par de cursores. El cursor negro me sirve para tomar el trazo completo y el cursor blanco me va a servir para tomar puntos o líneas de mi trazo.
En este caso yo necesito tomar algunos puntos. Puedo pinchar afuera para deseleccionar todo y así después ir seleccionando solo aquellos puntos que me interesa trabajar. Por ejemplo, este punto me interesa trabajarlo. Voy a tomar el manejador de curva, que es esta palanquita que trae el punto. Este también, para ajustar un poquito más el trazo ahí a la forma del planeta. Me interesa trabajar con este punto también. Vamos a tirar el manejador un poquito. Es igual. Vamos a encoger ahí un poquito más la curva. Este punto también. Vamos a encoger un poquito la curva ahí. A encoger un poco la curva por acá. Ahí estaría listo el trazo, ya que hemos creado con nuestra herramienta Plum. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a abrir la ventana de trazados, y en la ventana de trazados fíjense cómo aparece una miniatura de este trazo que yo acabo de dibujar. Vamos a seleccionar la miniatura del trazado, ¿cierto? Y con este botón, que es el tercer botón de los que aparecen abajo, con ese botón vamos a convertir este dibujo de trazado, lo vamos a convertir en una selección. Fíjense cómo esto se ha convertido en una selección. Entonces ahora, como esto es una selección y tengo seleccionada mi capa acá de planeta, ¿cierto? Estoy seleccionando el planeta, lo puedo copiar con control o comando C, y ahora lo puedo acá pegar con control o comando V. Acá tenemos entonces el planeta. Yo quiero que el planeta obviamente se vea no ahí, no por delante de la línea, sino que se vea por detrás. Entonces voy a tomar la capa y la arrastro hasta que quede por detrás de la línea. Vamos a achicar un poquito este planeta. Para eso vamos a seleccionar la capa con control o comando T de transformar. Vamos a achicar un poquito el planeta. Y hacemos enter para cerrar. Y vamos a cambiar, asegurarnos que el planeta obviamente quede con la luminosidad coherente con el resto, ¿cierto? Estamos diciendo que la luminosidad en este caso es por el lado, o la luz viene por el lado izquierdo. El planeta también tiene luz por el lado izquierdo, entonces queda coherente con el resto de los elementos. Vamos a cambiar el modo de fusión para nuestro planeta. Para eso seleccionamos la capa del planeta, nos vamos acá, los modos de fusión, y vamos a probar con los modos de fusión del grupo aclarar. Ahí está trama, por ejemplo, sobre exponer color, superponer. Al superponer nos queda más o menos así. Podemos duplicar la capa si que queremos que se vea un poquito más. ¿Ya? Ahí está. Vamos a duplicar la capa. Y a la segunda copia le vamos a bajar un pelín la opacidad. Y ahí tenemos el planeta viéndose de fondo en el cielo. Vamos a ubicar más o menos por ahí. Recuerden que si quieren que dos capas se muevan juntas o se puedan transformar juntas, necesitamos seleccionarlas primero, ambas. Para eso pueden usar la tecla Shift y luego apretar la cadenita. Quedan las dos capas encadenadas, ¿ya?
Una vez que están encadenadas, nosotros podemos hacer transformaciones con estas dos capas pegaditas. Apretamos control o comando T. De esta manera nosotros podemos hacer cualquiera de las transformaciones básicas: girar, mover, escalar, y también distorsionar si es que apretamos la tecla control en PC o comando en Mac. Ya. Para cerrar la transformación apretamos la tecla Enter. Ok. Em, Hay un truco que puede servir para aclarar y también para oscurecer zonas específicas de una foto sin editar directamente en la capa. Em, y esto consiste en crear una capa nueva, vacía, ¿cierto? En esta capa nueva vamos a tirar pintura gris con el bote de pintura. Ahí, bote de pintura, ¿cierto? Vamos a elegir acá en el color frontal el gris medio, y en esta capa entonces vacía vamos a pintar, vamos con pintura gris. Ahora, esta capa gris le vamos a cambiar el modo de fusión a modo de fusión eh, superponer, ¿ya? Y acá vamos a usar una herramienta que está acá, que se llama sobreexposición. Vamos a dejar por un ratito nuevamente nuestra capa gris como una capa con modo de fusión normal. La herramienta de sobreexposición lo que hace es, como su nombre lo dice, es aclarar, ¿cierto? Ya sea medios tonos, sombras o iluminaciones. Vamos a volver atrás con control o comando más alt más Z, y junto con la herramienta de sobreexponer tenemos una herramienta de subexponer que va a ir oscureciendo, ¿cierto? Vamos a cambiar esto nuevamente a modo de fusión superponer, ¿ya? Esta es nuestra capa. Y fíjense, teniendo seleccionada la capa gris que está en modo de fusión eh, superponer, nosotros vamos a aplicar la herramienta de subexposición en la capa gris. De esta manera nosotros podemos ir oscureciendo algunas zonas de la capa, que a su vez van oscureciendo o van haciendo ver más oscuras zonas de la foto que está debajo. También podríamos sobreexponer algunas partes. La nariz, ¿ya? Si nosotros vemos la capa sola, esta capa se nos está viendo así, con lo que hemos hecho en cuanto a sobreexponer y a subexponer. Esta capa está en modo de fusión superponer, y eso es lo que hace la magia con la capa de imagen que está debajo. Si nosotros quitamos esta capa, tenemos nuestra foto, fíjense, así es nuestra foto, digamos, al natural, y así queda con esta capa que nos permite crear algunos brillos y algunas sombras en partes de la imagen, sin alterar directamente la imagen. Esta capa yo la puedo desactivar o la puedo eliminar
en cualquier momento y mi foto me queda tal cual como era. Vamos a dejarla ahí. Vamos a crear una capa nueva. Esta vez vamos a crear una capa de degradado. La herramienta de degradado la encontramos junto con el botón de bote de pintura. Aquí está. Vamos a pinchar acá para elegir el tipo de degradado y en este caso vamos a trabajar con un degradado de color que vaya a transparente. El color que vamos a elegir va a ser, elegimos el color con el cuadrito este de abajo, va a ser un celestito, va a ser algo más o menos así, o podría ser más bien púrpura, ahí. Damos ok y en nuestra capa nueva vacía vamos a arrastrar de arriba abajo para que se nos cree el degradado. Le hice control Z para volver atrás, ahora sí lo voy a tirar de nuevo, ahí está. Vamos a cambiar el modo de fusión porque así se ve un poquito extraño nuestro degradado en el cielo. Vamos a cambiar el modo de fusión. Esto podría ser superponer, no queda bien con superponer, podría ser oscurecer, multiplicar, podría ser con multiplicar. Vamos a bajar un poquito la opacidad de nuestra capa de degradado. Nos queda más o menos así. Así se ve sin, así se ve con. Ahora lo que nos quedaría es eliminar un poquito el degradado en esta parte y en esta parte donde están las casas, en la otra parte donde están las casas. Entonces vamos a crear una máscara para esta capa de degradado. Ahí está la máscara, ¿cierto? Y vamos a cambiar el color frontal a negro con la X ahí, herramienta pincel, y vamos a pintar en la máscara para que en esa parte o esa parte del degradado se nos desaparezca. Lo mismo acá y lo mismo por toda esta otra zona. Ya. Finalmente vamos a crear una capa de ajuste. Para eso pinchamos acá. Vamos a crear una capa de ajuste de curvas. Ya, esta capa de ajuste de curva la vamos a dejar por encima de todas las demás capas. Y con esta capa de ajuste de curvas vamos a primero oscurecer un poco las sombras y vamos a aclarar un poquito las luces. Ahí. Acá estamos haciendo, digamos, un trabajo de luces y sombras global para toda la composición. Vamos a trabajar con el canal azul y lo vamos a bajar un poquito para que nuestra escena quede con un tonito más cálido. Por ahí. Ahí está, sin capa de ajuste, con capa de ajuste, sin capa de ajuste, con capa de ajuste.
Vamos a bajar aún más esto. Lo último que vamos a hacer es crear una capa de ajuste exclusivamente para la capa de la niña. Una capa de ajuste de curvas también. Y para que esta capa quede exclusivamente para la capa de la niña, que es la que está debajo, en las propiedades del ajuste vamos a pinchar en este botón. Queda la flechita indicando hacia abajo, que quiere decir que el ajuste queda vinculado con la capa de abajo. Y acá vamos a subir un poquito la luminosidad. Exclusivamente para la niñita. Un truco que podría ser útil sería crear una capa nueva. Esta capa nueva le tiramos pintura negra con el balde. Luego en esta capa que hemos pintado con pintura negra vamos a aplicar un filtro que se llama destello de lente, que lo encontramos en el grupo de los filtros de interpretar. Tenemos diferentes tipos de destellos. Nos vamos a quedar con el primero, le vamos a dar un poquito más de intensidad y el centro del destello nosotros lo podemos tomar y cambiar de lugar. En este caso lo vamos a dejar en esa esquina. Un poquito más de intensidad y el destello. Nos queda nuestra capa negra, nos queda así, ¿cierto? Y ahora para que nuestra capa con este destello que tiene ahí se funda con lo que hay debajo, vamos a cambiar el modo de fusión de la capa a trama. Fíjate cómo nos queda más o menos así todo esto. Ahí. Aunque el planeta se nos fue al carajo, pero no hay problema porque lo podemos tomar y correr un pelín hacia acá. No se ve mucho, pero bueno. Otra cosa que podríamos hacer también es convertir nuestra capa de la niña en una capa de objeto inteligente. Para eso la seleccionamos, vamos a donde en el menú del panel de capas, acá ya seleccionada la capa de la niña, menú de panel de capa, vamos a donde dice convertir en objeto inteligente y una vez que hemos convertido la capa en un objeto inteligente podemos aplicar filtros de diferentes filtros, todos los filtros que están acá, pero en este caso vamos a aplicar un filtro que se llama licuar. Se nos abre una ventanita, ¿cierto? Y acá en el filtro licuar puedo aplicar algunas distorsiones con estas diferentes herramientas. Acá tengo un tamaño de pincel y un nivel de presión. Vamos entonces a distorsionar un poquito a la niña. Vamos a adelgazar un pelín. No mucho para que no se vea tan artificial. Ok. Y si se fijan, ahí tenemos el antes y el después.
El filtro, como se aplicó a un objeto inteligente, se puede abrir y editar en cualquier momento, y también se puede desactivar si es que estimáramos necesario desactivarlo. Y vamos a quedar hasta aquí con nuestro super fotomontaje. ¿Ya? La idea, por el tiempo, digamos, no era hacer una gran obra de arte en cuanto a montaje, pero la idea es pegarse un recorrido por las diferentes herramientas que podríamos utilizar para crear un fotomontaje. Se me ha olvidado un pequeño detalle. Podremos agregar también algunas gráficas. En este caso vamos a agregar una barra de color sólido y vamos a también a crear un texto con un efectito. Para eso vamos a crear una capa nueva. Ahí vamos a seleccionar esa parte y con la herramienta de bote de pintura vamos a tirar un azul oscuro acá abajo. Dentro de esta selección nos va a quedar esa barrita ahí, y vamos a teniendo la barrita lista, vamos a jugar con la herramienta de sobre y subexponer. Vamos a hacer un poquito más suave el pincel y vamos a crear algunos brillitos por aquí. Y algunas sombritas con la herramienta de subexponer. Sombritas por allá. Y vamos a trabajar ahora con la herramienta de texto. Vamos a dibujar un cuadro de texto y vamos a escribir Santorini. Y no escribe, no sé por qué. Vamos a eliminar esta capa de texto ahora sí. Vamos a hacer así nomás. Santorini. Vamos a seleccionar nuestro texto con la herramienta de texto. Y acá arriba vamos a cambiar el color de nuestro texto a un color trigo. Vamos a poner el texto por acá. Y en el texto podemos aplicar algunos efectitos. Vamos a apretar un rato la F para poder mover nuestro lienzo más libremente. Ahí. Tenemos la capa de texto, ¿cierto? Que dice Santorini, y vamos a aplicar un efectito que lo aplicamos desde el menú capas. Estilo de capa, y este estilo se llama bisel y relieve, que lo que hace es eso. ¿Ya? Tenemos profundidad del efecto, tamaño, suavizado. Bueno, aquí vamos teniendo una idea más o menos de cómo debería ir quedando. Ángulo desde donde viene la luz. Vamos a dejar desde ese punto.
¿Qué tan intensa va a ser la luz? ¿Qué tan intensa va a ser la sombra? Vamos a acercar un poquito para que se note más. ¿Qué tanto le damos a la sombra? ¿Qué tanto le damos a la luz? Ah, se me había olvidado, acá arriba tenemos cincel redondeado, cincel duro, cincel blando. Vamos a quedarnos con el cincel duro. El suavizador lo vamos a bajar un poquito. Ahí. Y ahí nos quedan unas letras con un cierto relieve. Dame un pelín, suavizar. Ok. Ahí tendríamos un texto aplicado a nuestra imagen. Y ahora sí, terminamos.